con un interlocutor que ha estado en el cogollo, en el centro del gobierno, como es el doctor Alberto Fernández, que fuera jefe de gabinete de ministros y que tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Doctor Fernández, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contando más o menos cómo es esta historia aquí en Rosario, ¿no? Con las limitaciones que además la informática pone a las limitaciones que ya establece este sistema para tratar de frenar una, no digo corrida, pero sí un desplazamiento hacia el dólar, ¿no? No sé, ¿cuál es su opinión, Alberto? Y la verdad es que yo veo con preocupación. Diría que lo que ha pasado en los últimos días tiene una beta positiva y una beta preocupante. La beta positiva es que el gobierno ha tomado cuenta de que hay un problema con el dólar y que no es un problema que se inició el 27 de octubre. Llevamos 2 años con este problema. Y algunos de nosotros venimos advirtiendo, algunos de nosotros, estoy hablando de sectores que quieren que le vaya bien al gobierno. Yo no tengo nada que ver ni con los especuladores, ni soy comprador de dólares, pero venimos advirtiendo el riesgo que supone un proceso de aumento de precios no atendido y una evasión de divisas no atendida. Y bueno, desde ese lugar uno ve con algún grado de tranquilidad que el gobierno ha dicho, bueno, acá tengo un problema y me voy a ocupar. Y ve con algún grado de preocupación la mecánica que encontró para resolverlo. Claro. Y entonces, allí me parece que se empiezan a conjugar muchas cosas. Mire, cuando con Kirchner trabajamos en nuestros días de gobierno, Kirchner repetía una cosa que siempre hablábamos en soledad nosotros dos. La Argentina en materia inflacionaria es un alcohólico recuperado. No le muestren, como a todo alcohólico recuperado no hay que mostrarle vino porque se tienta y vuelve. A la Argentina no le mostramos inflación porque se tienta y vuelve. Y me parece que todo esto es producto en gran medida de eso. De que los precios crecen, el dólar se estanca, está barato y la gente piensa, como pensó siempre, que en algún momento el dólar se va a acomodar. Claro. Si usted tiene en cuenta que los problemas que expresan nuestros países vecinos es ver cómo el dólar no influye para reevaluar sus propias monedas, es decir, ellos intervienen para que el dólar no caiga, nosotros estamos interviniendo para que el dólar no suba. Y el problema, insisto, no empezó el 27 de octubre. El 27 de octubre se habían ido más de 18.000 millones de dólares de la Argentina. O sea que no empezó ahí el problema. Y cuando se habla de la especulación posterior, aunque alguna grado de especulación puede haber y algún grado de mala intención en alguien, puede haber. Atención, al 27 de octubre se habían ido 18.000 millones de dólares de la Argentina. Claro. En lo que va del año, ¿no? Sí, no, desde ya. El tema es que en el gobierno hay como una suerte de negación al fenómeno inflacionario que está instalado en la Argentina desde hace, como bien dijo usted, por lo menos un par de años, ¿no? Me hace acordar, salvando las distancias, a la vieja Unión Soviética cuando le preguntaban cómo iban a hacer para combatir la prostitución y decían acá no hay prostitución. Entonces, si no reconoce que hay prostitución, no la podés combatir. Exactamente. Ahora, si en el gobierno nacional no se reconoce que hay inflación, todas estas medidas que estamos viendo, restrictivas por cierto, y que pueden quitar la gente de las colas, que pueden demorar que alguien quiera comprar porque le aparece en la computadorita que no es insolvente la palabra, es inconsistente a la hora de querer comprar, más tarde o más temprano va a ir generando una tendencia hacia la marginalidad, hacia lo que es el mercado negro. Pero es que esto es como poner un dique, ¿no? Uno pone un dique y el agua para algún lado sale. Claro. O sea, no es que el dique para el agua. El dique para el agua hasta un punto, después el agua por algún lado fluye. Se generan nuevos ríos o se desborda el dique, pero por algún lado fluye. Y por eso a mí me preocupa, porque en la lectura que uno hace de las declaraciones de algunos funcionarios y del ministro de Economía puntualmente, parecía que el problema empezó esta semana. No empezó esta semana. Como no empezó esta semana el problema de los precios. Discutía el sábado pasado en una charla que tuvimos con Melconian y yo le decía, mirá, no es verdad que Kirchner decir. El problema es que el gobierno no le presta atención, dice que no existe lo que existe. Y no es verdad que Kirchner haya hecho lo mismo. Kirchner en el año 2006, cuando empezaron los primeros activos del movimiento de precios, durante un año entero estuvo él personalmente dedicado a fijar acuerdos de precios con los sectores. Y le dedicaba muchísimo tiempo de la presidencia a eso.
y logró contener durante todo el año 2006 los precios. En el año 2007, como suele ocurrir con los acuerdos de precios, se quedó en evidencia la insuficiencia de ese mecanismo y Kirchner no volvió a hacerse no se hizo el distraído, volvió a actuar. ¿Sabe lo que hizo? Creó una agencia de inversiones. Dándose cuenta que había un problema donde la demanda crecía y la oferta no, y que eso era generador del aumento de precios, salió a buscar inversiones en el mundo. Bueno, el gobierno de Cristina después esa agencia la disolvió. Y entonces ya ni siquiera se preocupó por ver por qué los precios se movían, directamente dijeron que no pasaba nada. Escucho decir yo a veces que el problema de los precios es una cuestión impuesta por los medios. Yo no puedo entender esto. Realmente es difícil de entender. Y lo dice alguien que quiere que le vaya muy bien al gobierno, que ha sido parte fundadora de este proyecto y que no quiero que la gente se desaliente porque ve que el proyecto no le presta atención a los problemas de la gente. Claro, y ciertamente el de la inflación es un problema que se ramifica y afecta a todos los sectores, porque uno puede exhibir exportación de automotores, caída del desempleo, la asignación universal, mejoras sustanciales en los salarios, paritarias y demás, pero está este fenómeno, este fantasma que naturalmente empieza a menoscabar los otros logros. Digo, porque en tanto y en cuanto no se pueda sujetar, contener o combatir a la inflación, va a ser una historia de nunca acabar. Esto de, por ejemplo, las reuniones paritarias, por ejemplo, los acuerdos de precios que no se consiguen ni se obtienen, la limitación a las exportaciones o importaciones. ¿Hay alguna perspectiva de cara al recambio gubernamental, Alberto, que sepa usted, que converse con gente que ha estado en el gobierno y que tiene allegados y que naturalmente están en contacto para modificar alguno de estos panoramas y abocarse al tema inflacionario? Francamente no lo sé. Si le dijera que lo sé, le miento. No lo sé, pero sería muy bueno que ocurra. Es absolutamente imperioso que ocurra. Porque, insisto en este punto, mire, el mensaje que da el gobierno, poniendo una suerte de gendarmes fiscales a la hora de comprar dólares, el mensaje que le está dando la gente es: no tengo dólares para vender. Ese es el mensaje que le está dando. Le está diciendo: no compre dólares porque no te los puedo dar, porque me estás complicando la vida. Ese es el mensaje. Ahora, piense usted en el pequeño comerciante que ha vivido en la Argentina inflacionaria de otros tiempos. ¿Qué conclusión saca de todo esto? Bueno, acá hay un problema con el dólar, esto se ha desmadrado por la inflación, yo me empiezo a prevenir. ¿Qué quiero marcar con esto? Esta medida, que ni siquiera logra parar la salida de dólares, porque ayer hubo que vender 100 millones de dólares para contener el precio. ¿Cuánto efecto inflacionario genera? ¿Cuánto de esto que los economistas llaman inflación autoconstruida, la inflación por expectativa, se genera por esto? Y no en las grandes empresas, en los pequeños comerciantes, que temen ser el pato de la boda. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que es una cosa tan poco pensada, y créame que tampoco me tranquiliza ver al ministro de Economía haciendo declaraciones en off, diciendo: yo no estoy de acuerdo con esto. Ajá. Eso me pone más nervioso. Claro, porque es la discusión con Mercedes Marco del Pont, ¿no? La autoridad monetaria. Eso me pone más nervioso todavía. O sea, Claro, el ministro de Economía, que por los micrófonos cuenta lo bueno y la bondad de las medidas, en off dice: yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Digamos que técnicamente sabe que no va, pero que políticamente no tuvo la posibilidad o la presencia como para decir: no, esto, presidenta, no hay que hacerlo, más allá de que la que se lo lleve al despacho sea Mercedes Marco del Pont. Claro, pero además no es un diario, son todos los diarios. Evidentemente ha habido una cuidadosa operación de prensa para dejar en claro que el ministro no tiene nada que ver con esto. Claro. Entonces ya ahí el ciudadano medio se desconcierta más todavía. Sí, porque el mismo que le dice: no hay que correr de todos los especuladores, le dice: yo no tengo nada que ver con estas medidas. Sí. Es muy preocupante, es muy preocupante. Son cuestiones que hay que prestarle atención porque tienen que ver con la sensibilidad social, ¿no? La sensación térmica de la sociedad. Bien. Alberto, ha sido muy amable, ¿eh? Ha sido un gusto, un abrazo muy grande. Como siempre, igualmente. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de ministros durante la gestión de Néstor Kirchner y el comienzo también de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, y esta visión de un hombre compenetrado con el proyecto, que acompañó en los momentos tal vez más complicados y que ahora tiene una visión crítica de estos sucesos.